Un saludo al alumnado de la asignatura de Metodología Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales. En este tercer vídeo del tema dedicado a los recursos vamos a abordar las fuentes y el patrimonio cultural como recurso para la enseñanza de las ciencias sociales. Y ello lo haremos desde 4 puntos. En primer lugar, hablaremos de los diferentes tipos de fuentes y daremos una definición de las mismas, para a continuación pasar a dedicarle un tiempo a algunas de las actividades didácticas que podemos llevar a cabo en el aula con fuentes, ofrecer algunas orientaciones para su uso y acabar con el patrimonio cultural precisamente como fuente y recurso para la enseñanza de las ciencias sociales. Entrando en el primero de los puntos de este vídeo, el que tiene que ver con los diferentes tipos de fuentes y su definición, podríamos decir en primer lugar que podemos diferenciar entre fuentes primarias y secundarias. Fuentes primarias son las coetáneas de los hechos que explican y en tanto que evidencias directas son idóneas para fundamentar la enseñanza y el aprendizaje de la historia desde una perspectiva científica. Por su parte, las fuentes secundarias son aquellas que se han generado con posterioridad a los hechos que explican, pero sin embargo resultan útiles en la enseñanza y aprendizaje en tanto que pueden presentar reflexión e información ya elaborada sobre el pasado. Además de esta doble clasificación, también podríamos decir que existen fuentes materiales. Estamos hablando de edificios, caminos, instrumentos, armas, monumentos, etc. También podemos decir que existen fuentes de tipo escrito, cartas, tratados, documentos legales, que son una de las bases más importantes sobre las que se construye la historia. Fuentes iconográficas, hablamos de grabados, cuadros, dibujos, que son muy abundantes y que el profesorado las tiene siempre a su alcance, y más a día de hoy con el uso de las nuevas tecnologías. Y finalmente las fuentes orales, que aunque a menudo son poco utilizadas, sin embargo pensemos por ejemplo en la importancia que tienen para la historia reciente registrar la experiencia de los abuelos cuando nos explican cómo eran los días de trabajo o de fiesta durante la época de su juventud. Vamos a pasar al segundo de los puntos que compone este vídeo. Vamos a hablar de algunas de las actividades que Prats y Santa Cana nos proponen para el uso con fuentes en el aula y que suponen trabajar procedimientos propios del historiador y abordar así el pensamiento histórico. En primer lugar, tenemos el hecho o la actividad de aprender a clasificar fuentes históricas. Se trata de conocer la naturaleza de las fuentes, el tipo de fuentes y saber buscarlas, ordenarlas y clasificarlas. Para ello se necesita poner al alumnado en contacto directo con fuentes muy diversas, orales, escritas, materiales en diferentes tipos de soporte, etc. Un segundo tipo de actividad es aprender a analizar las fuentes. Aquí se trata de enseñar a obtener información y descodificar los distintos tipos de fuentes. No se trata de resumir, sino de leer con mentalidad indagativa para obtener noticias directas o indirectas de la época. Finalmente, en tercer lugar, Prats y Santa Cana nos proponen que el alumnado aprenda a valorar las fuentes. Se trata de introducir a los discentes en la crítica de fuentes, ya que los documentos que nos informan sobre el pasado han sido a menudo manipulados, tergiversados o llegan incompletos. Todo ello debe ser descubierto para poder valorar correctamente la información que se nos proporciona. También es preciso poder contrastar las fuentes con otras distintas, contrarias, para establecer todas las posiciones y ópticas posibles. En el tercer punto de este vídeo vamos a ofrecer, siguiendo las recomendaciones de Feliu y Hernández, algunas orientaciones para que el profesorado, el futuro profesorado en formación, pueda utilizar fuentes en el aula. En este caso vamos a diferenciar entre los dos primeros cursos de la primaria y el resto de la etapa. Para estos primeros 2 años, Feliu y Hernández nos dicen que la utilización con fuentes en el aula debe dirigirse a la observación de instrumentos y objetos antiguos, identificando algunas de sus utilidades y cualidades o su funcionamiento. También se podría escuchar testimonios de personas mayores para conocer cómo se vivía en otros tiempos, observar y conocer algún edificio antiguo de la localidad, clasificar diferentes tipos de objetos y de documentos, o también observar fotografías o vídeos antiguos de la propia familia. Para el resto de la etapa primaria, nos dicen que las fuentes se podrían utilizar para identificar usos y funciones de edificios antiguos de la localidad. El alumnado también podría clasificar diferentes tipos de fuentes materiales, explicando sobre qué aspectos de la vida del pasado nos dan información. Construir algún tipo de objeto o maquinaria del pasado a partir de la utilización de tecnología, reconocer algunos elementos
o aspectos históricos presentes en un paisaje rural o urbano, hacer preguntas a personas que hayan sido testigos de un determinado hecho o situación histórica que sea de interés y continuar trabajando a partir de la historia familiar y la construcción del árbol genealógico, incorporando, por ejemplo, copias o réplicas de documentos históricos. Acabando con este vídeo y entrando en el cuarto punto, el que tiene que ver con el patrimonio cultural, vamos a hablar en primer lugar de la definición del mismo, y es que el concepto de patrimonio ha pasado de ser el conjunto de monumentos, es decir, obras arquitectónicas, escultóricas o de pintura, que tenían un valor universal excepcional desde un punto de vista de la historia o de la historia del arte y de la ciencia, para convertirse en un conjunto de bienes tangibles e intangibles que reflejan la herencia cultural de un pueblo o de un grupo social, lo que ha significado pasar de una concepción propiamente histórico-artística a una concepción cultural, globalizadora y unitaria. ¿Cuál es la relevancia que tiene el patrimonio visto desde las ciencias sociales? Pues en primer lugar podríamos decir que se trata de una fuente primaria del conocimiento histórico que permite el trabajo de una manera directa desde la observación y desarrollando métodos de análisis. En segundo lugar, nos transporta a situaciones del pasado y permite esa especie de viaje en el tiempo que además tiene cargas afectivo-emocionales. En tercer lugar, el patrimonio supone la materialización del pasado, lo que motiva y despierta el interés de los estudiantes, involucrando a estos e implicándolos en su aprendizaje. Por otra parte, el patrimonio es un instrumento potenciador de valores como el respeto y la conservación, y finalmente favorece la construcción de una identidad ciudadana, responsable y respetuosa con la conservación del entorno y del pasado. ¿Cómo podemos conseguir que la enseñanza del patrimonio contribuya a la formación de una ciudadanía responsable que lo sepa reconocer, valorar y conservar? En este sentido, la solución para un aprendizaje verdaderamente significativo del patrimonio para una parte del alumnado pasa por una metodología participativa, donde se fomenten actitudes reflexivas y de construcción de conocimientos. Para que los alumnos aprecien el pasado y recuerden que la realidad que conocen se ha construido a través del tiempo, es necesario proporcionarles experiencias que les hagan reflexionar, el contacto directo con los elementos patrimoniales. Y es aquí donde entran en juego las salidas de aula como método de aprendizaje. Sin embargo, vemos que muchas veces en esas salidas del aula el profesor deja al alumnado en manos del personal del museo para que realicen las actividades o la visita, para que de este modo el alumnado tenga un mayor conocimiento del tema objeto de estudio o de visita. Y eso se debe o bien a que el docente no considera que tiene la formación suficiente o que no dispone de tiempo para profundizar en los contenidos científicos. De este modo son los centros de interpretación y los museos quienes se encargan de la instrucción científica relativa al patrimonio. Por lo tanto, hay que mejorar la formación disciplinar y científica del profesorado respecto a los temas patrimoniales. De ello se deriva la necesidad de conocimiento patrimonial que han de tener los docentes para así poder diseñar unidades didácticas en colaboración con los centros culturales, donde el trabajo con contenidos patrimoniales y su inclusión como recurso se constituyan como elementos básicos para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la contextualización del conocimiento de índole sociohistórica.